Buenas tardes chicos y chicas, como le había comentado a sus compañeros para el día de hoy les traigo un video acerca de los géneros cinematográficos, ¿cierto? Hablar de la historia o el surgimiento de esos géneros cinematográficos, pues hay dos ámbitos importantes a evaluar. Uno dice que los géneros son producidos o inventados por las grandes industrias del cine para vender más, ¿cierto? Para generar diversidad en películas y obtener más personas que las visualicen. La otra parte dice que la historia como tal de los géneros cinematográficos viene desde los inicios del teatro como tal, desde las obras de teatro, desde la tragicomedia. Esa es una parte, pues hay dos ámbitos a evaluar importantes de eso, dicen que viene desde esas dos partes, ¿listo? Entonces por eso es importante entender que como tal un origen no se tiene, o decir que en una fecha surgieron, no. Es un ámbito, hay dos ámbitos a evaluar, ya hace parte como del criterio personal. Cinematográficos hay varias listas a tener en cuenta, listas que las mismas personas crean, que han sacado en libros, revistas, perdón, que recomiendan cuáles son los géneros cinematográficos para ellos, que para ellos hay. Pero a modo general hay 13 géneros cinematográficos, dentro de esos está pues el documental, biográfico, histórico, político, entre otros. Ya les voy entonces a explicar uno a uno más o menos en qué se basa cada uno. Pero es importante entender que cada día los géneros cinematográficos van avanzando y son mutantes debido pues como al avance tecnológico o los gustos particulares e individuales de la población y de los emisores bajo los estudios que hacen las grandes empresas cinematográficas. Es por esto que entonces los criterios que se definen para cada género cinematográfico pues son básicos, ¿cierto? Vamos a ver entonces cuáles son estos géneros cinematográficos. Biográfico, histórico, musical, comedia, infantil, cine del viejo oeste, aventura o acción, bélico, ciencia ficción, drama, suspenso y terror. El primero del cual les voy a hablar es el documental. En este es más de carácter informativo. No tiene pues actores como tal de formación, sino más actores desde lo empírico. Ese no es dramático, sino más bien algo histórico y hace más relación como a un hecho, una idea o una identidad en material, ¿cierto? Eso es más como de forma periodística, este que les estoy hablando del documental. ¿Listo? El segundo en el cual le voy a hablar es el biográfico. Ese sí hace más relación a contar una historia de una persona real y famosa. Se hace mucho de líderes políticos, futbolistas, artistas, músicos o personas pues también comunes, también lo hacen en ocasiones. En ocasiones también se relaciona mucho desde personajes desde la ficción, el biográfico. ¿Listo? El tercero del cual les voy a hablar es el histórico. En este histórico hace relación a historias que hacen parte de hechos o momentos que han ocurrido a lo largo de la historia. Ciñéndose muy posiblemente pues como a la realidad, pero en ocasiones pues adentrándose mucho en la ficción. También a veces es catalogada e interpretada por los historiadores, entonces de acuerdo a lo que ellos han interpretado o cómo lo quieran reflejar, es donde le meten aspectos ficticios a este género cinematográfico. Dentro de los géneros cinematográficos sé que los más comunes pues vienen siendo la comedia, la aventura, la acción, el suspenso, el drama, el terror. Pero hay otros como el que les estaba diciendo del biográfico histórico que aunque no los identificamos como tal, obviamente pues hacen parte de los géneros cinematográficos y los conocemos, sino que como tal el nombre no lo identificamos a la hora de decir cuál es el género cinematográfico que más nos gusta. Bueno, dentro de este género histórico podemos encontrar una subdivisión que es el político, que trata de temas, historias o personajes políticos desde una actitud pues como guiado desde mi preferencia,
frente a un partido o una ideología política como tal. También tenemos desde históricos, desde catástrofes, desde sucesos o hechos que hayan marcado la sociedad en general. Tenemos otro que es, ya pasando pues desde los géneros cinematográficos más importantes, tenemos el musical. El musical, aludimos pues como a todas esas producciones cinematográficas donde la temática gira siempre en torno a la música y al baile, donde el eje central pues es ese, ¿cierto? Yo creo que ese es muy básico y muy fácil de entender. Tenemos el quinto, que es la comedia. Yo sé que ustedes lo identifican muy bien. Dentro de la comedia tenemos aquellas películas que buscan como tal que el espectador genere pues una risa, un gusto o una sensación, emoción de satisfacción, especialmente pues como encaminado a la carcajada de la persona. A veces suele ser un poco absurdo dependiendo pues como el tipo de película. Eso es como lo básico de la comedia. En el cine infantil, pues obviamente entendemos que al llamarse infantil va dirigido a la población de menores, no tiene pues como características muy profundas, donde sus personajes o sus temáticas van dirigidas pues como a situaciones de la vida real o ficciones, donde se hace mucho desde la animación. Pero acá dentro del cine infantil podemos encontrar también una subdivisión como tal de cine de animación. Más que una categoría infantil, se podría definir la categoría de animación como una que sustituye la filmación de actores y escenarios. ¿Por qué? Porque ahí ya estarían utilizando o implementando diversos medios tecnológicos para que los personajes y la película en sí se desarrolle dentro de animaciones, ¿cierto? Ese sería como el infantil. El de viejo es más de relatar historias. El de viejo el séptimo género cinematográfico. Es más de relatar pues como historias relacionadas con la conquista y colonización de los territorios occidentales de Estados Unidos. Es más como eso lo que busca este género cinematográfico. Bueno, el octavo sé que les gusta mucho a ustedes, es de pronto uno de los más preferidos dentro de la población, que es la aventura o la acción. Ese como tal se trata de, eso es un modelo dramático, sin duda una ambientación específica. Conviene aclarar que es de aventuras, de desafíos, donde los actores o la trama de la película va más en búsqueda de generar emoción y suspenso dentro de el desarrollo del trama, pues de la trama de la película, ¿cierto? Esa es la aventura de la acción. Creo que cabe pues resaltar que por ser este tipo de género tan visto, es uno de los más producidos pues dentro del género cinematográfico, ¿cierto? La aventura de la acción. Bueno, seguimos. Dentro de aventura de acción pues están varias subdivisiones como el cine de acción, pues obviamente para mí muy relacionado con aventura de acción. Sino que es que dentro de la de acción implementan más efectos dentro del cine, más efectos pues como de, ¿cómo les explicará esto? Como efectos más, entonces, efectos especiales, pues hablando de efectos especiales, donde se ve mucho el dinamismo, la persecución, las huidas, las carreras y combates en general. Bueno, tenemos otro que es el género bélico. El género bélico. El noveno dentro del género bélico es este que se trata de hazañas reales o ficticias en campos de batalla. Ese hace como más relación a los campos de batalla.
Tenemos otro que es la ciencia ficción. La ciencia ficción se caracteriza por que pertenece a películas que narran historias en un futuro imaginario, ordinariamente pues caracterizados por un desarrollo tecnológico mayor. Aquí sí se implementa demasiado pues como los avances tecnológicos, ¿cierto? Bueno, tenemos el drama, donde en especialmente estas películas se percibe mucho el inicio, el nudo y el desenlace, donde la película de por sí tiene un final feliz en muchas ocasiones y busca que se refleje una historia, especialmente pues como de amor, ¿cierto? Es más una forma de narrar, basada en acciones, en juegos, en simplificación de connotaciones morales y sentimentales y apasionados, es más como desde ese lado. Mueve más como a los personajes y busca generar esas emociones también en el espectador. Bueno, tenemos el lado, pues como número 12 dentro de los géneros cinematográficos, tenemos el suspenso. Dentro del suspenso busca generar esa situación valga la redundancia, como de suspenso en el espectador. También se le puede llamar intriga. Aborda sucesos criminales o que entrañan amenazas de muerte a los protagonistas, pues. Pero siendo como tal en primer plano el efecto narrativo del suspenso, ¿cierto? Como dejando de lado el personaje, siendo primordial la trama que esta quieren pues, reflejar a través de la película. Y ya por último tenemos el terror, que ya ustedes sé que lo conocen muy bien porque hace referencia a esas películas donde se vincula el suspenso con el terror, pero buscan en el espectador generar esa emoción de pánico, y está caracterizada por esos personajes donde hay un personaje o varios en búsqueda de acabar con los demás personajes de la trama o de la película. ¿Listo? Tenemos esa. Hay otros tipos de cine pues que no cabe resaltar en el momento pues por el ámbito educativo, pero hay otros tipos de cine que también hacen parte de los cines, géneros cinematográficos.